Bienvenidos a este nuevo podcast, cómo recuperar la paz y la tranquilidad para luchar por tu matrimonio, aun si tu esposo o tu esposa no quiere intentarlo. El día de hoy, pues vamos a compartir con ustedes un poco del proceso que hemos llevado nosotros y nos ayudó a transformar, pues no solo nuestra vida personal, sino la vida matrimonial. Es todo un camino, todo un recorrido que la verdad para nosotros han sido años de comprensiones, de vivencias, de errores, de aprendizajes muy grandes y que hoy queremos un poco como compartirlo con ustedes porque consideramos que al final pues esto ahorraría mucho camino si a uno se lo hubieran compartido antes, ¿no, mi cielo? Sí, definitivamente hay muchos aprendizajes en la vida que uno tiene a los golpes y muchas veces puede llegar alguien que al final de pronto, dándonos una guía adecuada, dándonos unos puntos adecuados, nos desbloquea el camino completamente. Y en esto, yo diría aquí, mi amor, muchos de nosotros tal vez hemos intentado ya cosas. O sea, porque nos ha pasado que a nosotros personalmente leer libros, consultar con personas, buscar ayuda, que igual, pues esto sirve muchísimo sabiendo a quiénes buscamos, ¿no? Pero buscar ayuda, ver videos, bueno, tantos recursos que uno muchas veces intenta como para decir, bueno, ¿cómo le doy solución? ¿Cómo encuentro? ¿Qué hago ante esta crisis matrimonial? ¿Qué hago si mis hijos, la economía? Bueno, tantos aspectos de una relación, de un matrimonio que nos empiezan a poner la relación en crisis, que empieza nuestro matrimonio a tambalear, que tal vez la opción es separarse para muchas personas, que tal vez escuchamos consejos donde nos dicen, sepárese, ya no luche, busque su felicidad, ¿no? Y uno empieza a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de repeso, de no saber qué hacer, además es el dolor, es la frustración, es tal vez, pues si hubo un error del uno del otro, pues es un rencor, es un dolor, ¿no? La falta de paz que ni siquiera nos deja ver qué debo hacer, cómo soluciono esto. Entonces considero que, pues tal vez muchos hemos estado en esa situación, no sé si tal vez estés en esa situación, y ya haya un punto en que uno diga, yo ya ni sé cómo luchar o no quiero luchar. Hoy este video un poco es para decirles, hay de situaciones a situaciones, cada situación es particular, ¿no, mi cielo? Pero al final sí les queremos decir, hemos encontrado una salida, porque consideramos que hoy en día mucha gente casi que te plasma el divorcio como la única opción. O sea, se sepárate y no hay nada más que hacer. Cuando nosotros hemos visto casos, muchos, en los que parecía que no había nada que hacer y hoy en día son un hogar que superó la crisis, que no solo es la relación del matrimonio, sino unos hijos que beben de los frutos de un amor que se levantó con muchas fuerzas. Porque es que mira, yo pienso que todos tenemos ese gran deseo de un amor para toda la vida. Sí. Todos tenemos ese deseo de llegar hasta viejitos. Todos tenemos ese deseo de tener paz y tranquilidad, de estar felices, contentos, plenos. Entonces al final, nosotros queremos a través de esto que vamos a tratar aquí como irte ayudando a que vayas entendiendo ese camino porque es posible. Porque es que sí. no es, lo que nos está ocurriendo hoy es que la mayoría de matrimonios creen que no hay posibilidad, que no hay salida, que esto ya no hay nada que hacer. Pero miren, en los momentos de oscuridad se ve poco o en los momentos de tormenta hay mucha confusión. Pero al final, después de la noche viene el día, después de la tormenta viene la calma. Al final, si vamos logrando ir atravesando este proceso, lograremos llegar a unas comprensiones mucho mejores, que al final es lo que nosotros queremos compartirles hoy. Las noches que nosotros hemos vivido, las tormentas que nosotros hemos vivido también, porque muchas veces cuando uno está en las dificultades cree que es el único, cree que no hay nadie más y también nos ocurre que muchas veces otras personas no nos comprenden y nos señalan, nos juzgan, nos critican. Entonces al final es muy duro porque yo no sé qué hacer. Y las demás personas, la única solución que me dicen es sepárese. Ella no va a cambiar, él no va a cambiar, usted no va a cambiar, ustedes no están hechos el uno para el otro, muchas veces con hijos de por medio. Pero es un buen punto para reflexionar y decir, ¿será que la única solución a una crisis en el matrimonio es la separación? Es que ¿será que todos los matrimonios que hoy estamos juntos en las crisis que vimos, si nos hubiéramos separado, qué hubiera pasado? Entonces al final es un buen punto para pensar y decir, pueden haber nuevas alternativas, pueden haber nuevas salidas y eso es lo que nosotros queremos irte compartiendo, porque hemos ido logrando cierta paz y alegría en nuestra vida, cierta felicidad con el regalo que tenemos de tener nuestros 7 hijos.
Pero ha sido un proceso y un aprendizaje y queremos que tú entiendas eso, que tú también puedes aprender, que tú también puedes entender, que tú también puedes solucionar, que tú también te puedes sanar. Sí, sí, porque a veces yo considero que nos pasa que podamos decir, es que usted no sabe lo que es una persona de este tipo, es que mi esposo es muy difícil, o es que mi esposa, la cantaleta, ¿quién se la aguanta? O es que mis hijos, no, es que ya llegó el primer hijo o los hijos que tengamos y esto se nos volvió la catástrofe, no sabemos, pues tienes toda la razón, o sea, al final yo te diría, sí, es que es verdad, la vida de familia implica, el matrimonio implica, ¿no? Cuando alguien dice, pero es que él cometió un error, sí, tienes toda la razón, eso no es fácil de perdonar, no es fácil de asumir, pero hoy les vamos a compartir como, no sé, como un tesoro, pues, como por decirlo así, ¿no? Como unas claves, unos secretos, para nosotros es algo muy grande, porque ha sido lo que les decimos de años, de descubrir, pues, que al final se logra esa montaña, por difícil que sea en momentos, se logra pasar. Y hay situaciones que uno creería que es imposible, pero créanme que además con la gracia, que ahorita vamos a hablar de todo esto, se puede, ¿no? Se puede. Y entonces, digamos, ¿por qué les decimos esto un poco, amor? Pues yo pensaría que contarles un poco quiénes somos o por qué les decimos esto un poco. Porque mi esposo y yo, pues, vamos para 10 años de casados, pues, tenemos el regalo de tener 7 hijos y crisis económicas hemos vivido, hemos tenido dificultades como esposos que uno dice, ¿por qué peleamos todos los días y por qué todo es un motivo de discusión, no? Ha habido momentos en que tal vez yo he dicho, ay no, qué difícil, que yo sé que Diego tal vez me ha querido como hacer carácter devolutivo con mis papás, ¿cierto? Como decir, no, es que en serio esto es difícil, pues hemos vivido muchas de estas cosas, ¿no? Y digamos que el comprender lo que les queremos compartir hoy, el ir tomando decisiones, el recuperar la paz y poder ver con claridad para tomar decisiones, eso para nosotros ha sido una gran bendición. ¿Por qué? Porque no solamente hemos logrado superar algunas crisis, sino las que se vienen, las que hoy vivimos y las que se vendrán. ¿Sí? Porque al final nadie puede creer que la vida es ideal y que todo es color de rosas. No, o sea, el matrimonio es maravilloso, pero es una aventura en la que llueve también, sale el sol y aprendemos a gozarnos del sol, pero también aprendemos a vivir en la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, mi cielo, no sé. ¿Y qué es lo lindo de esto? Que lo que nosotros hemos ido descubriendo es fruto de, como les decimos, de nuestras vivencias también. Porque al final el regalo que tenemos de ya nosotros 15 años de relación, 10 casados, como decía mi esposa, ya 7 hermosos hijos, que ya la séptima, que aquí viene, ya está que nace. Y al final entonces, y luego yo estudio teología para seguir profundizando en mi fe católica. Mi esposa ya había estudiado administración, luego estudiamos juntos psicología. Entonces digamos que lo lindo del proceso que hemos ido llevando es que hemos ido logrando integrar 2 elementos que en muchos momentos no están en las ayudas que recibimos, que es la formación y la experiencia. Entonces digamos que nosotros hemos ido logrando integrar a lo que hemos ido descubriendo, lo que hemos ido aprendiendo en nuestro estudio de psicología y teología, con nuestras experiencias como matrimonio, con nuestras crisis personales, con nuestras crisis como esposos, con nuestras crisis con nuestros hijos, con nuestras crisis económicas, con nuestros momentos de sequedad, con tantas situaciones que vimos en el matrimonio que pues, no están en los libros, no las enseñan en la universidad, por eso no se preocupen si han vivido dificultades en su matrimonio, todos los vivimos, nadie va a una universidad a estudiar qué es el matrimonio, cómo casarse, cómo ser feliz con la esposa y con los hijos. Nadie nos enseña a amar, nadie nos enseña a amar. Y es más lamentable porque comúnmente lo que más nos están enseñando es a no amar. Y comúnmente muchas veces las personas que van a ayudar a los matrimonios o a las familias, comúnmente no sabemos por qué no aman el matrimonio, no aman la familia, y para ellos es muy fácil decir, solo importas tú, lucha por tu felicidad, busca tu espacio, busca tu paz, y mi esposo y tu esposo y tus hijos, pues que ellos vean qué hacen, pero aquí la única importante eres tú, o aquí el único importante eres tú, o lo más importante son tus sueños, tus anhelos. Entonces es muy complejo porque hemos visto cómo hay un choque a la realidad matrimonial y de familia con la felicidad personal, y entonces casi como que si hoy nos dijeran que para ser felices tenemos que estar solos, porque es imposible ser feliz con una esposa y con unos hijos.
Entonces, nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque consideramos que debe integrarse, se puede integrar una felicidad personal y una felicidad familiar. Sí. Yo puedo tener mi espacio, pero en medio de nuestro espacio. Yo tengo mi espacio en medio de nuestra casa, con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué hubiera sido de nosotros donde nuestra mamá nos hubiera dicho cuando niños, no, es que yo necesito mi espacio, vete de la casa? No, porque en nuestra familia nos necesitamos, nos amamos. El amor no es un perderse absoluto, sino que el amor más que un perderse es encontrarse en una relación de amor. Entonces, por eso nosotros hoy queremos desarrollar este podcast contigo y explicarte un poco esto, porque se puede amar, se puede ser feliz, se puede tener plenitud personal en medio de un matrimonio y una familia. Sí, y yo ahí diría, mi cielo, que ¿por qué luchamos nosotros como con tanta fuerza por las familias y por los hogares? Pues al final porque hemos visto los frutos del amor en nuestras familias, pues nuestros papás que lucharon un hogar, que hoy están unidos, pues gracias a Dios, pero no porque sean la pareja perfecta, no porque hayan tenido unas circunstancias ideales, ni siquiera porque ellos, su vida personal y su historia personal fuera perfecta, ¿no? No, venían con heridas, tuvieron errores, cometieron errores que tuvieron que perdonarse, pero los vimos levantarse y nos enseñaron eso. Y nosotros hemos visto también cómo, pues al final nuestros hijos perciben cualquier discusión, nuestros hijos, aquí compartiéndoles, nosotros, hay momentos en que si nos decimos algo, nos han dicho, hey mamá, están discutiendo, ay, tú estás enojada con papá, y yo he pensado que ni se dieron cuenta. No, los hijos perciben. Entonces al final, pues también nosotros hemos visto la maravilla de la familia, el regalo tan grande de la familia. Pues no sé, habrá personas, psicólogos, otras personas que de pronto no crean tanto en el amor para toda la vida, no consideren la familia tan importante, no sé. Pero nosotros creemos que la familia es primero base de la sociedad, ¿no? Y segundo, señores, es fuente de salud, de alegría, de que es que si yo soy capaz de esta empresa, porque muchos hoy en día, pues entonces todo el tema de lo profesional y demás, y valiosísimo y espectacular, y nos realizamos también como personas en la vida profesional, pero al final, pues es que esta es una empresa también maravillosa, y cuando la levantamos, cuando luchamos por ella, pues es que es mi esposo el que se levanta, es un hombre que sale a trabajar de una manera diferente si vive feliz en su casa. Son unos hijos que van al colegio muy diferentes y que aprenden de una manera muy diferente porque son felices. Entonces miren, al final, el tesoro de un amor sano, personal, y una familia, una relación, un matrimonio sano. O sea, al final hemos visto cómo, si estamos enfermitos, nuestros hijos se van enfermando, y cómo al contrario, si cuidamos el amor, esto se nota. Entonces, al final también les decimos, en los hijos impacta mucho una crisis de pareja. Esto no es, sepárese y ya y no pasó nada, no. Por eso hoy luchamos con ustedes, por eso hoy les queremos decir, hemos visto matrimonios, hemos visto personas que han querido luchar y que han logrado sacar su matrimonio y sus hijos adelante, ¿no? Y a nosotros nos hubiera gustado muchísimo que alguien nos hubiera explicado esto apenas nos casamos. Ah, sí. Nos hubiera habría gustado evitado mucho que un alguien nos montón de hubiera cosas. ayudado cuando estábamos empezando. Hasta para resolver nuestras crisis personales, porque uno de los puntos importantes de los que queremos explicarles hoy es que un punto es que muchas crisis son personales. Pero ¿quién nos ayuda? Entonces por eso estamos aquí, porque queremos explicarte un poco a ti eso. Para que no te pase como a nosotros y como nos pasa a muchos matrimonios que aprendemos a punta de golpes. Porque lo común en muchos matrimonios es que vamos aprendiendo, pero con muchos errores. En la relación de pareja vamos aprendiendo mucho cómo no se debe hablar, qué es lo que no se debe decir. ¿Qué es lo que no hubiera hecho? Que no lo hubiera hecho. Lo que no debía haber hecho. Entonces, esto es muy valioso porque al final aprendemos sin el golpe, sin la herida, pero también el golpe con hielito se sana. La herida con una buena curación se cura. Al final, hombre, grandes matrimonios que conocemos.
vamos, escuchamos su historia y siempre quedamos impresionados, mi esposo y yo, al decir, nunca nos imaginamos que estos dos que se ven tan enamorados, tan felices de la mano, ya después de muchos años, como si fueran un par de muchachitos, nadie se imagina La historia. las crisis que atravesaron. Y te lo compartimos porque no queremos que llegues a un punto grave, porque también nos está tocando ver muchos matrimonios en situaciones muy difíciles. La expresión más común de personas que llegan a nosotros es: ojalá los hubiera conocido antes, Sí. Diego. Ojalá los hubiera encontrado antes. Si hubieran llegado 6 meses antes, 1 año antes, yo no habría cometido este error, yo no habría hecho esto, yo no le habría dicho esto a mi esposo, yo no le habría dicho esto a mi esposa. Muchos matrimonios estamos viendo que llegan y nos dicen: Diego, es que fuimos a buscar ayuda y nos dijeron sepárense, y por eso mi esposa se fue, y por eso mi esposo se fue. Desde esa ayuda no nos hemos vuelto a unir. Ese consejo, solo una palabra, Diego, y cambió nuestro matrimonio para siempre. Sí, ahí yo, pues perdóname, amor, pero yo ahí diría, por eso hay que buscar a quién pedimos consejo. O sea, eso es muy importante. Y hay personas que han caminado, o sea, una pues por lo que conozcan y sepan, pero otra por lo que han recorrido, que nos pueden ayudar mucho. Pero también yo aquí me atrevería a decir, cielo, que hay momentos en los que es mejor que no te hubiera aconsejado esa persona. Claro, hay cosas que es mejor no haberlas escuchado. Sí, sí. Hay puertas que no se debieron haber abierto. Porque ya lo hemos desarrollado en otro podcast. Cuando una persona sale de la casa hay una ruptura profunda, difícil. Cuando una persona inicia una relación con otra persona hay una ruptura profunda, difícil. Cuando una mujer contempla conseguirse una pareja cuando ya tiene su esposo y sus hijos, hay un golpe fuerte, difícil. Entonces, hay consejos, perdónenme, aquí sí me pongo vehemente, muy irresponsables. Muy irresponsables, y nos ha tocado a nosotros, y lo digo así porque nos toca escuchar a las parejas, escuchar a hombres o a mujeres muy destruidos en un momento muy difícil, porque me dicen: desde que fuimos donde esa psicóloga, ese psicólogo, ese terapeuta de pareja, nuestra relación se empezó a dañar, Diego, se empezó a destruir. Sí. Y esta frase común de busca tu felicidad y tus sueños, la única importante eres tú, el único importante eres tú, en una parte tiene algo de verdad en cuanto a que somos importantes y somos valiosos. Pero no somos lo único importante ni lo único valioso, porque eso sería un profundo egoísmo, un profundo egocentrismo. Eso sería una desconexión total con la realidad. Eso es como si cada uno fuéramos un planeta independiente, un mundo independiente. La persona humana está hecha para el amor, para la relación. Tú eres importante, pero también es importante tu esposa, también es importante tu esposo, también es importante tus hijos, también es importante las demás personas. Es más, comúnmente estas personas que dicen: no, es que yo soy el único importante, y generan una ruptura en el matrimonio, luego se consiguen otra pareja porque se sienten solos. O sea, al final, esta soledad que dicen que uno puede ser feliz solo, el hombre no está hecho para el vacío, el hombre está hecho para el amor. Entonces al final se consiguen otra persona, y ¿saben qué es lo más común? Que vuelve y pase lo mismo. Que es otra persona también con errores y con defectos. Y lo que ocurre es que luego deja a su esposo, deja a sus hijos, deja a su esposa, deja a sus hijas, deja a sus hijos, y va a otra persona en muchos momentos lo hemos escuchado de personas con las que hemos trabajado, que nos dicen: Diego, sinceramente, mi primer esposo, el matrimonio no es indisoluble, pero mi primer esposo era mejor. Yo por unas cosas pequeñas me separé, y ahora los problemas están por 10. Ya no sé ni qué hacer, porque ya no sé si yo vuelvo a hacerlo y termina siendo peor. Entonces, el matrimonio es algo de mucho más cuidado. El tema de una separación es algo de mucho más cuidado. No es un tema trivial, rápido, fácil. Y más amor, nosotros que creemos en el amor para toda la vida, porque precisamente hay un sacramento. O sea, al final, porque es que nos casamos para toda la vida, y nosotros que somos católicos
entendemos que hay una gracia profunda detrás. Ahí está Dios. Claro, y que cuando yo me casé ni siquiera fue ante ti, que igual vale mucho la palabra y decirte hasta que la muerte nos separe, pero es que fue ante Dios. O sea, al final también es que nosotros aquí no estamos rescatando pues cualquier unión, ¿no? Sí, no es... No, una amistad cualquiera o una No sociedad es reparando cualquiera. un vidrio que se quebró en la Eso. casa, ni una puerta, no, es una unión, es un vínculo que nosotros nos decidimos, porque quien se casó con un revólver en la cabeza, pues ese matrimonio no existió. Pero todos nos casamos libremente y asumimos este vínculo, y este vínculo lo sellamos ante Dios. Entonces no es algo. Sepárense. Sí. Divorcio. Ahora que divorcio express, ya próximamente divorcio por una cartica y ya, y casi que ni con diálogo. Eso no es el matrimonio y la familia. Tal vez la sociedad cada vez diluye más esta unión del matrimonio y la familia. Pero miren, las consecuencias se están viendo y se seguirán viendo. Es común uno encontrar personas adultas de 40, 50 años, aún con los dolores y secuelas de una separación cuando tenían 5 años sus papás. Dolores y vacíos que han permanecido en ellos 40 o 50 años por este vacío que generó una separación de sus papás. Entonces, no es cualquier tema. Miren, nosotros tenemos amigos que se han separado, conocidos, y nos han dicho, Diego y Sara, no cometan el error de separarse. No se descuiden. No se descuiden. Cuídense, no se descuiden. Hay situaciones muy graves que claramente necesitarán un acompañamiento mucho más cercano, un apoyo mucho más grande, situaciones en las cuales hay riesgo de integridad física de los miembros de la familia. Claramente esto hay que buscar una ayuda mucho más cercana para que logren apoyar una situación que ya claramente no es la generalidad, sino la particularidad, y a eso habría que intervenirlo pues ya de una manera diferente. Pero muchas veces el común de matrimonios son situaciones que se podrían solucionar y resolver. Por graves que parecen, porque uno no le quita la gravedad, y no vamos a decir que no es difícil perdonar una infidelidad, que si ya se fueron de casa no sea difícil. Pero lo que les queremos decir es, hay esperanza. O sea, porque lo hemos visto. Matrimonios que uno los ve adultos con sus hijos ya de 20, 30 años, lo que les decía ahorita, y cuando nos cuentan su historia uno como que dice, Dios mío, pero este tipo era una caspa. O esta mujer fue difícil, o sea, esa crisis que nos cuentan como que uno dice, yo no sé si yo lo hubiera vivido, si hubiera sido capaz de superarlo, pero luego verlos a ellos felices de la mano, sus hijos mirando a sus papás que se aman, después de situaciones de infidelidad, alcoholismo, drogas, cantidad de cosas difíciles. Pero cómo el amor... Pero cómo ese amor transformador de Dios, como ese amor de una esposa valiente, de un esposo valiente, hace el milagro, porque es un milagro. La salvación de un matrimonio, la transformación de un matrimonio, la transformación de un corazón, es un milagro. Y yo ahí iba a decir, mi cielo, que por eso es que, pues esto que les vamos a compartir, requiere valentía. Requiere cierto grado de heroísmo, requiere levantarse, que yo aquí diría, un amor como, pues digo, no, pues yo no quiero amar sin mi esfuerzo, pues no, tal vez esto que te vamos a decir ni siquiera es para ti, sí, la verdad. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros consideramos que en la vida ni siquiera solo el amor, ni solo la familia, ni solo el matrimonio, todo, o sea, si usted quiere sacar una carrera adelante, se tiene que esforzar, mucho. 5 años o lo que le haya tocado estudiar. Oh, hay días que uno dice, no más, ya no doy, nos toca esforzarnos y levantarnos. Eso es el estudio, eso es la vida laboral, la vida empresarial, los levante una empresa, no. Pues ahora el matrimonio. Entonces yo diría, pues claramente esto no es un amor fácil, esto no es un amor que, como dice mucha gente hoy en día, si no te gusta, déjalo, si te incomoda, déjalo. No, es que el amor a veces incomoda. Pues yo la verdad le soy sincera, yo tengo bebés todavía, nosotros tenemos bebés chiquitos, yo no me levanto a las 3 de la mañana que están enfermos diciendo, ay, qué maravilla, me voy a levantar, ¿no? Lo máximo, 3 de la mañana me van a dormir y se levanta. No, la verdad, duro, a veces no me quiero levantar. Pero ese es el amor. Entonces al final, yo sí les diría aquí, lo que les vamos a compartir, consideramos que nos ha transformado la vida nuestra y puede transformar la vida de ustedes, pero sí les decimos, esto requiere esfuerzo, esto implica creer y esforzarse.
por una Sí, parte. sí, Y sí. además, por otra parte, necesita tener fe. Porque nosotros sí les decimos, hay una parte en la que nosotros hacemos nuestro trabajo y otra en la que confiamos que Dios hace su parte. Así es. Da su gracia, porque aquí les decimos también, nosotros somos católicos, lo que les vamos a compartir es Lo que somos. Lo que somos. Lo que somos hace parte de nuestra fe y amamos el matrimonio. Y como decía mi esposa hace un momento, amamos el sacramento, que es la bendición de Dios. Nosotros les decimos, son 3 los que se casan. Sí. En ese altar no habían 2 personas, eran 3. Y cuando hay una crisis y uno de los 2 no está o no quiere luchar, son 2 los que están luchando. Y si ese es tu caso, eres tú y Dios luchando por tu matrimonio. No estás sola, no estás solo. Nunca, cuando una persona está luchando por este sacramento del matrimonio, está solo. Porque Dios está ahí. Porque cuando tú estuviste en este altar, Dios se puso también como garante de su amor. Sí. Entonces este video y esto que vamos a compartir aquí es para personas que tengan esta conciencia y esta claridad, este amor, este fuego, este deseo. Para una persona que el matrimonio no es importante, no es esto. Para una persona que piense que el matrimonio es algo desechable, que se puede utilizar y luego se bota porque ya no sirvió y voy a iniciar otro matrimonio a ver si ese sí me sirve, no es este video. Para una persona que ve sus hijos, su familia, este núcleo familiar que es los 2 esposos y sus hijos, y no siente nada al ver que pueden sus hijos crecer sin su papá o sin su mamá, no es este video. Sí. Porque nosotros aquí lo que queremos es las personas que de verdad quieren comprometerse, que quieren esforzarse, que reconocen sus errores, que Ay, también reconocen es muy sus necesario, retos. porque eso hace parte del camino. Es la primera parte. Sí. Yo. Yo. Entonces, Y lo otro, mi amor, es también como la trascendencia, diría yo. O sea, nosotros sí somos psicólogos y claramente hay elementos a nivel humano, pero pues, ¿quién nos crea? O sea, al final, ¿quién conoce un carro para arreglarlo? Se le dañó el carro. ¿Quién te lo arregla mejor? El que sabe cómo lo hizo, el que sabe cómo funciona. Nosotros, todo el tema de la psicología, y por eso es integrado con teología, pues al final es que es una psicología católica en la que entendemos a la persona con trascendencia, pues porque alguien lo creó, porque hay unos principios antropológicos de Santo Tomás de Aquino y otros autores que nos muestran la realidad de la persona, de ahí la conocemos y de ahí empezamos pues a entender mucha realidad personal, a transformarnos y eso empieza a transformar nuestra vida de pareja, nuestro matrimonio, nuestra familia. Entonces en este sentido también como la trascendencia, como no somos solo un cuerpo, ¿no? Sí. Es fundamental para poder dar este paso. y esa es la esperanza que siempre está, la esperanza de Dios, la esperanza del cielo, de la vida eterna, que es una componente esencial en este amor por el matrimonio y la familia, porque todos los esfuerzos que hacemos en el amor, en educar a nuestros hijos, en sacar adelante una familia, son esfuerzos que van hacia la vida eterna. Que nunca se pierden y que siempre valen la pena. Entonces les vamos a contar, pues entonces cuáles son como este secretico, mi amor, qué es este tesoro, qué es esto que les hemos querido compartir. Y es partir de esto, mi cielo, pues bueno, tú lo explicas bien ahorita, pero decirles que nace de una crisis muy profunda de nosotros desde que nos casamos, ¿no? Entonces, mi cielo. Y una crisis que cuando estábamos viviéndola, yo digo siempre algo, cuando uno se casa uno de verdad no tiene mucha claridad en qué es el matrimonio, aunque muchos le digan, muchos le hablen, aunque muchos hagamos lo el cursillo preparen, prematrimonial. aunque uno haga el cursillo, uno no entiende mucho. Hay cosas esto. que uno no logra entiende dimensionar. mucho qué es el amor, uno no entiende qué es el amor, uno dice sí, te amo, el besito, el abrazo, el compartir, las alegrías, las salidas a comer, pero cuando uno se casa y este amor se empieza a exigir una dinámica de esfuerzo, que ya diríamos, y lo hemos dicho en muchos podcasts, es buscar el bien del otro, diferente a mí, pues claramente ya empieza a ser un poco complejo. Y digamos que en nuestro caso, yo me casé muy maduro, no tenía ni idea que me casaba y me casé con muchos conflictos personales. Y entonces digamos que nosotros, estos 3 pasos, estos 3 secretos que queremos darte hoy, los llamamos los 3 círculos del amor,
que es como este proceso que nosotros fuimos descubriendo. Y fue esto, que cuando nos casamos empezamos a tener crisis y yo en un punto recuerdo que yo decía, no, es que es mi esposa, no, es que es Aris, es que el matrimonio, es que no nos entendemos, es que esto es muy duro. Y entonces chocábamos, no sabíamos comunicarnos bien, no sabíamos amarnos bien. Pues Diego y sus crisis y yo con las mías. Claro, porque al final no era solamente que él tuviera sus crisis y su historia, porque venía pues, sino yo también con las mías, que Diego llegaba a la casa y yo con la cantaleta. Pero en ese punto no logramos distinguir que eran crisis propias. Entonces lo que nos pasó fue que estábamos en unas crisis de matrimonio y yo no entendía. Y como les digo, yo siempre decía que el problema era mi esposa o era el matrimonio. Yo no me miraba a mí. Yo no me miraba a mí, sinceramente. Hasta que en un punto de mi vida en que empecé a entrar en mucha ansiedad, mucha tristeza, un punto difícil, yo empecé como a descubrir que tal vez una causa de esa crisis era yo. Esos son procesos que uno tiene internos, yo digo que son procesos como de conciencia, porque uno empieza como a despertar. Y este proceso fue haciéndose tan fuerte que en un punto yo llegué a la conclusión de decir, aquí el gran problema soy yo. O sea, esta crisis que estoy teniendo en mi matrimonio, el primer paso que yo tengo que dar, soy yo mismo. Y entonces digamos que ahí vamos a el primer círculo del amor, que nosotros lo titulamos Conquista tu mundo, conquistar mi persona, recuperar mi paz y mi tranquilidad. Sí. Porque yo estaba mal. Entonces yo cómo iba a querer que mi matrimonio estuviera bien si yo estaba mal. No había cómo arreglar el matrimonio, porque al final el matrimonio es la suma de dos realidades. Y la primera realidad es la propia, la realidad de mi esposa. Yo no puedo llegar y cambiarla toda porque ni siquiera la conozco. Y además pues es su realidad y es su libertad. Yo en un primer momento solo puedo asumirme yo. Y esto empezó a generar una cantidad de luces que me empezó a enseñar la importancia de comprender mi historia de vida, de comprender mi personalidad, mi temperamento, empezar a comprender la dinámica de mi cuerpo y de mi alma, debía descansar bien, debía hacer deporte. Entonces empezar como a ordenarme yo como persona, como hombre, Diego. Sí. Antes de cualquier cosa con Sara. Así es. Y a mí me pasó algo muy curioso como en esta vivencia, y es que yo recuerdo mucho que Diego llegaba a la casa y yo muy enojada o yo muy triste, ¿no? Y entonces él como, pues, pero me imagino pues que en muchos momentos diría otra vez con esa tristeza, ¿no? Pero al final, esto, claro, nos lastimaba mucho la relación, pero ¿cuál fue la conclusión? Lo mismo que dice Diego, pues yo empecé a descubrir que pues, el problema no era ni que mi hijo nació, aunque mi hijo generó otros cambios en mi vida, ni que la casa, ni que mi esposo, sino que yo tenía un montón de cosas en mi corazón. O sea, tenía que sanar unas cosas de mi vida, tenía que entender mi realidad personal, por qué era que me ponía triste, porque me sentía frustrada y por qué me sentía frustrada. Empecé a entender un montón de cosas y créanme que solo ese primer pasito, ni siquiera fue que yo dijera, ay no, pues mi esposo, voy a cambiar para ayudarle. No, empecé yo a entender, pues empecé a dejar de estar tan mal genial, empecé a dejar de estar llorando todos los días, porque de hecho yo creo que tuve depresión postparto, pues nunca me diagnosticaron, pues yo lloraba un montón con mi recién hijo, bueno, tuve muchas crisis. Entonces aquí les queremos decir, ¿cuál es este primer círculo, el primer secreto que les queremos decir? Empiece usted. O sea, créame que si usted... Ordene su corazón, recupere su paz y su tranquilidad. Luche por eso. Su esposo ni siquiera quiere intentar por luchar por su matrimonio. Empiece usted, porque al final es que uno dice, pero es que si él cambiara, pero es que si nuestra situación económica, pero es que si mis hijos... No. Es que si yo entendiera ciertas cosas, si yo recuperara la paz en esta turbulencia, porque ni veo para ver qué decido, si solamente recuperara la paz, créanme que eso hace un cambio gigantesco. Gigantesco. Y eso lo cambia todo. Sí, eso fue un cambio Es simple, drástico, pero lo cambia todo. Sí. Porque cuando yo empecé a descansar, a hacer deporte, me empecé a conocer, empecé a entender mi dinámica emocional, mi temperamento, mi personalidad, a mí los ojos me empezaron a cambiar. ¿Y qué pasa? Entonces empecé, y entonces lo fuimos integrando así. Entonces este es el primer círculo. Conquistar tu mundo, recuperar tu paz y tu tranquilidad. Entonces empecé a mirar a mi esposa con más tranquilidad.
Entonces, como yo ya tenía los ojos más tranquilos, yo empecé a mirarla y empecé a entenderla poco a poco. Y ahí me ayudó, porque el primer paso yo lo di porque Diego fue capaz de ayudarme. De algún modo, claro. Entonces, como yo ya había ido atravesando lo que yo les digo de estas noches oscuras, de estas tormentas, de estos desiertos que tenemos en el corazón, cuando uno va saliendo, uno luego empieza a entender al otro. Entonces, es muy lindo porque en el segundo círculo, el segundo secreto que queremos compartirles hoy es que cuando ya yo he logrado ir conquistando mi propio mundo, empiezo a mirar a mi esposa, empiezo a conquistar su mundo, su vida, empiezo a amarla, empiezo a entender que es ser un buen esposo, una mujer empieza a entender que es ser una buena esposa. Y esto también empieza otra transformación gigante, porque al final ya tú no juzgas tanto al otro, sino que empiezas a comprenderlo, empiezas a entenderlo, empiezas a ayudarle y al final, al darle el bien, al procurarle el bien, como ya decíamos que el amor es dar el bien, empiezas a amarla. Entonces uno empieza a entender, imagínense, uno no entiende qué es el amor, uno no lo entiende. Y uno cree que ama, ¿no? O Y sea, uno es cree que ama. pues que es lo lógico, pues que nos casamos, nos amamos, Porque ¿no? lo decimos 1000 veces. Pero al final, ¿por qué mi esposo dice, amor, estoy cansado de esa cantaleta? Porque mi esposo dice, ay, no, qué pereza conversar, y se va. Porque mi esposo tal vez ya no quiere ni llegar temprano a la casa. Pero miren que son manifestaciones de que seguramente no estoy amando del todo bien. Es que el amor es agradable, pues por algo nos casamos. Cuando nos decidimos casar, seguro que estábamos hiper enamorados y el amor nos había hecho dar de otra manera. Tener paciencia. Amar, tener paciencia. Cuando nos casamos, comprender. eso, llegan muchas realidades, empezamos a perder, pues uno, este fuego del enamoramiento, que igual es un proceso natural también, pues porque uno, el amor madura, no se pierde, pero claramente hay procesos y uno en principio el enamoramiento ayuda mucho a esto, pero también en un punto en el que a veces amamos más egoístamente que un amor real. Y como no hemos ido a la universidad a aprender a amar, ¿no? Como no hemos tomado cursos de aprender a amar, créanme que aprender a amar es una tarea bien grande que deberíamos ponernos todos. Entonces, este es un segundo círculo que nosotros les diríamos aquí, propónganse eso. Tenemos todos los días proponernos esto, porque esto es un aprendizaje que durará toda la vida. Aprender a amar al otro, aprender a ceder en momentos, aprender a decirte lo que no puedo dejar de decirte, porque te lo tengo que decir, pero ¿de qué manera te lo digo? O sea, bueno, muchas cosas que tenemos que aprender para amar mejor. Y entonces está la belleza del segundo círculo, de este segundo momento, y es aprender a amarte, aprender a comunicarnos. ¿Cómo comunicarnos? No sabemos comunicarnos, porque la comunicación es comunión de bienes, es compartirnos el bien, pero nosotros comúnmente queremos es que nos escuchen, no queremos escuchar, no queremos compartir, queremos es para nosotros. Comúnmente no sabemos amar, somos egoístas. Lo común en nosotros es que seamos egoístas. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, en este proceso, mi esposa y yo empezamos como a ayudarnos y la relación se nos transforma. Y empezamos a aprender a hablar, a compartir, a conversar, que en un principio era difícil. Yo recuerdo que Saris, mi flaca, me decía, no, es que... Yo ni sé. O no, pero también me decía, vos no me escuchás, cuando quiero hablarte vos no me escuchás, vos no me prestas atención, no me entendés. Pues porque la verdad, yo no la escuchaba. Siempre le decía, no, gorda, rápido, no, gorda, ya entendí. No la dejaba expresar lo que sentía porque no sabía amar. Porque es muy diferente lo que una mujer quiere conversar a lo que un hombre, ¿no? Las maneras de comunicarnos solamente por ser hombre y mujer son muy diferentes. Y entonces este segundo momento para nosotros fue demasiado enriquecedor. Porque te permite disfrutarte esta amistad. O sea, yo considero eso. Es que el matrimonio, es verdad que uno a veces aguanta, soporta por amor y hay cositas que... Pero no es verdad que es una aguantadera toda la vida. Nosotros creemos que es posible amarnos con lo que implica de sufrir, llorar en muchos momentos, pero que es posible gozarse esta amistad. Entonces yo pienso que es... Muy felices, porque no es aguantar, no es soportar, no, felices. Aprendemos a amarnos para poder ser felices amándonos también. Y lo lindo de eso es que cuando uno va en este segundo círculo, que uno aprende a vivir esta amistad matrimonial, yo siempre he pensado esto, que no hay nada más espectacular que uno vivir con su mejor amiga. Sí, no hay nada más espectacular que tú vivir con tu mejor amigo, porque siempre estás acompañado, siempre podemos hacer un plan, siempre podemos sentarnos a charlar, tenemos el regalo de nuestros hijos, el fruto de nuestro amor, nuestro proyecto.
Lo construimos juntos, lo lloramos juntos. Y todos los que nos estén escuchando, a ti que nos estás escuchando, yo quiero decirte que puede que la empresa sea muy exitosa, puede que tu carrera profesional sea muy exitosa, llegues doctorado, postdoctorado, Nobel de Paz, Nobel de Matemáticas, lo máximo. Sí. Pero no sé, no creo, estoy prácticamente seguro que eso sea comparable a la sonrisa de un hijo, al beso de un hijo, a la alegría de una hija, a jugar con ellos, a embarrarte con ellos, a jugar fútbol con ellos. El amor, escucha con atención, el amor sobrepasa este mundo. No hay nada material, comprable, que se le compare al amor, a la experiencia del amor. Sí. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Y entonces, y aquí vamos a nuestro tercer círculo, porque entonces cuando empezamos a amarnos así, llega esto que les estoy diciendo, cuando empezamos a amarnos los dos, cuando empezamos a ese deseo de abrazarnos, de querernos, de unirnos, de vivir nuestra intimidad como matrimonio con alegría y con gozo, porque es que esta amistad y este amor nos lleva a unirnos como esposos. ¿Cómo es posible que unos esposos duren meses sin estar juntos? Hay un tema ahora muy complejo que es que están dejando los hijos en su cama 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y no tienen intimidad. ¿Cómo es posible esto? Si ustedes como esposos son amigos y se aman, se deben desear como esposos para unirse. Es fruto de ese amor, ese deseo de unión, que es un deseo de unión que Dios bendice. Sí, claro, entonces al final, perdóname mi cielo, pero al final toda esta amistad que es profunda y es en el amor, se va manifestando en todo, en la sexualidad, en la vida económica, que ahí es donde vas a pasar. Que llegamos al tercer círculo. Ajá. Entonces, de este amor que nos tenemos, brota el tercer círculo, la tercer conquista, el tercer regalo, que es conquistar el mundo juntos, expandir nuestro amor al mundo. Entonces llega el regalo de los niños, llega el regalo de la familia, llega el regalo de nuestro propio trabajo, nuestras empresas, porque al final, aunque ustedes no crean, la vida económica nace del amor. Los hombres, no sé ahora, de pronto ahorita la mayoría de hombres trabajarán solo por dinero, pero el común de los hombres de todos los tiempos no ha sido trabajar por dinero. El común de los hombres de todos los tiempos ha sido trabajar por amor a su esposa, a sus hijos, por sacar su familia adelante. Hoy los valores se nos han invertido y hoy trabajamos por dinero, por éxito, por viajes. Pero la naturaleza humana no es esa. El hombre sale a amar a su familia, sale a luchar por el pan de su familia, sale a darle un mejor futuro a su familia, quiere construirle una casa mejor a su familia, quiere un carro para su familia, quiere darle un estudio a sus hijos. Es el amor el que hace que todas estas otras realidades se ordenen. Entonces, y llega este tercer círculo donde ordenaremos el matrimonio, los hijos, la familia, claro, la porque economía. Eso ya, sí, porque uno también dice, no, ¿cómo nos amamos aquí? La amistad súper bien, pero claro que llegan los hijos y entonces, pues es que si no se me duermen temprano. Y entonces es que si me hacen patalete y yo hago una cosa y tú haces otra, empezamos a discutir porque manejamos esto diferente, porque entonces llega una crisis económica y ya mi esposo se tensiona y ya entonces yo me tensiono, ¿no? Entonces también es cierto que pues es que esta amistad pues no está aquí pues como en una burbuja que nos no. Lo mismo, como un planeta etéreo alejado, porque no es ni yo solo, ni nosotros dos solos, que es otro egoísmo que se está encarnando ahora. Entonces no tengamos hijos, no, porque es que nosotros, calma, nosotros nos amamos, pero el amor que nos tenemos tiende a expandirse, tiende a construir, porque o si no, ese amor que no ve los hijos por ningún lado, ese amor que no ve a nadie, al final es un egoísmo. Termina siendo, perdónenme si esto es fuerte, pero aquí estamos en confianza, simplemente la suma de 2 egoísmos. Y comúnmente la suma de 2 egoísmos termina en un egoísmo. Nosotros tenemos que derrotar el amor. Primero, saliendo nosotros mismos a amar a nuestra esposa, o las mujeres a su esposo. Y luego tenemos que derrotar nuestro egoísmo saliendo al encuentro de nuestros hijos, dejando que este amor siga expandiéndose y llevándonos a la vida para la que fuimos hechos y a la exigencia para la que fuimos preparados, porque la persona humana está hecha para el amor y para la familia. Y eso será
lo que nos planificará más profundamente. Entonces, si nos dijeran hoy por qué hoy la sociedad está tan triste, tan apagada, con tantas dificultades en su propia salud mental, uno podría ir llegando a la conclusión que es prácticamente lógica. La persona humana se está alejando de lo que realmente es, se está alejando de su naturaleza, se está alejando de su esencia, se está alejando de su ser, que es el amor. Estas abuelas de antes... Y Dios es amor, opa. Y ese es Dios, y ese es Dios. Alejarnos de Dios es alejarnos de todo, toda nuestra esencia, que es Dios. Las abuelas de antes, las situaciones económicas muchas veces eran muy difíciles. Tenían muchos hijos, sufrían mucho, pero nunca se deprimían. Se levantaron. Se levantaban, luchaban, salían adelante porque comprendían lo que era el amor. Ese es el aprendizaje que nosotros, ustedes y nosotros, porque nosotros estamos en el mismo aprendizaje. En ningún momento crean que les decimos esto como para decir que ya lo sabemos. Que ya lo sabemos. No. Estamos aprendiendo con ustedes y con cariño les compartimos lo que estamos aprendiendo. Así es. Y ya aquí les diríamos, pues porque también se nos va acabando el tiempo, que les diríamos acá y es, obviamente les contamos como el secretico que para nosotros ha sido gigante. Esta metodología que llamamos los 3 círculos del amor. Eso, como una metodología, como un paso a paso, como lo que nosotros decimos, más o menos así. Y esto tienes lo necesario. Ayuda mucho, que claramente pues hoy no vamos a abordar todo esto, pero digamos, hay otros podcasts que hemos hecho que si miran, pues hablan de pronto de la paz o que nos permiten un amor personal, un amor a sí mismo. Mucho más sano, que nos permite amar al otro mucho mejor. Entonces digamos que una manera en que pueden profundizar en esto, pues porque obviamente hoy no vamos a abarcarlo todo, es yendo a los podcasts, mirando el contenido gratuito que tenemos, que intentamos como poco a poco irlo alimentando para que puedan seguir este proceso. Y les queremos hoy decir, búsquenlo, mírenlo, escúchenlo y saquen ese tiempito, porque de verdad si le sacamos tiempo a otras cosas, créanme que el proyecto de familia es de lo más importante de la vida. Entonces sáquenle tiempo también a esto, saquémosle tiempo también a esto. Entonces, intenten buscar, esa es una manera, ¿no? Sí, y se las abrimos con todo el corazón y nos esforzamos en hacer toda esa producción para que la tengan ustedes a acceso libre, gratuito. Está en YouTube, en nuestros podcasts y en Spotify. Y ya adicional, también, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado una mentoría que ya es un poco más especializado y ya no es para tantas personas, es algo mucho más pequeño para que lo podamos hacer un poco mejor, que hemos llamado Amor Extraordinario. Esta mentoría la hemos llamado Amor Extraordinario y hemos intentado entonces en esto construir estos 3 círculos, un paso a paso, un proceso a través del cual tú logres comprender tu realidad y nosotros acompañarte en esa comprensión para que logres la transformación real que necesitas. Así es, y acá nosotros les decimos, pues nosotros somos psicólogos y consideramos que la psicología ayuda muchísimo. Pues sí, yo diría, busquen buenos psicólogos y fíjense bien, pero digamos que nosotros partimos de que la psicoterapia ayuda mucho, pero digamos nuestro proceso no es una psicoterapia. No es una psicoterapia, ni una terapia de pareja. Eso no. Y en esto que hemos hecho, hemos integrado todo lo que les hemos explicado en una metodología, es una guía paso a paso que claramente, pues dependiendo del caso, se personaliza, pero al final lo que pretende es ayudar de una manera sistemática, y habiendo ordenada. recorrido un camino que consideramos que si lo vamos recorriendo y pues que digamos que pues hay más de 70 personas que han pasado por el programa y les ha podido ayudar diversos casos, porque todos ustedes sabrán que pues cada vida es muy diferente y cada matrimonio es muy diferente, pero al final digamos que este paso a paso, esta guía que claramente tiene un acompañamiento por parte de nosotros y de nuestro equipo, pues al final logra ir llegando a esta paz que tanto necesitamos para aprender a amar y ser ese esposo, o nosotras las esposas que el esposo necesita, y entender las realidades de toda la dinámica matrimonial y de familia para aprenderlas a gestionar mejor y que realmente pues podamos amarnos bien y ser felices y seguir llevando nuestros matrimonios para toda la vida, que creo que muchos hemos cantado canciones así y pues yo sigo creyendo que eso es posible, ¿no? Lo hemos visto que es posible. Es posible. Entonces,
al final decirles, igual aquí estamos, con todo el cariño, en lo que les podamos ayudar. Aquí está la información. Sí, porque en el programa ustedes van a encontrar todo lo que hemos ido aprendiendo en este proceso y la guía completa. Pero tranquilos, también está todo el contenido de YouTube para que lo miren y para que lo hagan. Y si en un punto ustedes, en este punto del programa, del podcast, ustedes nos dirán, pero Diego, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro paso a seguir? Yo quiero luchar por mi paz, por mi tranquilidad, por mi matrimonio, por mi familia. ¿Qué hago? Nosotros te aconsejaríamos hoy, arranca. ¿Con qué? Con lo que quieras, con lo que puedas. Pero arranca, decídete, empieza hoy. No postergues tu felicidad y la felicidad de tu familia. No postergues la búsqueda de tu paz y tu tranquilidad y la salud de tu familia. Estos son temas que no podemos irlos dejando para mañana, para pasado mañana, porque estos problemas en el matrimonio son como una piedrita que empiezan pequeñitos. Pero si dejamos que vaya cayendo por la montaña, va creciendo y luego se vuelve una avalancha. Y ahí sí, cuando es una avalancha, a veces es más difícil. Mucho más habrá difícil. casos que no sea imposible y todavía se logre, pero es más difícil. Hay momentos en los que ya vemos síntomas, ya vemos que discutimos mucho, ya vemos que está afectando a nuestros hijos, ya estoy sintiendo. No esperemos. Sí, No, es que no tengo tiempo. Es que empieza hoy. Toma acción hoy. Tienes dos opciones. Puedes tomar todo nuestro contenido y empezar a mirarlo todo y aprender, o puedes agendar una llamada con un miembro de nuestro equipo. Te dejaremos el link aquí en la descripción de este video y te contaremos un poco cómo nosotros estamos ayudando a algunas parejas para que logren esta paz y esta tranquilidad. Parejas o personas, porque también hay personas que están en el programa. Sí, matrimonios que de pronto el otro no quiere intentarlo en este momento, y a través del programa se les van dando muchas claridades y muchas luces. Hay muchos comentarios de personas que han estado con nosotros en el programa. Hemos presenciado muy hermosas transformaciones. Personas que ya no dormían juntos y que después nos dicen que para nosotros es un motivo de mucha alegría. Volvimos a unirnos, nuestro matrimonio mi esposa se había ido de restauró. la casa, me dijo que lo vamos a intentar. Bueno, son alegrías muy grandes, hemos visto el milagro, por eso Hemos decimos visto milagros. amor extraordinario, porque al final nosotros ponemos un granito, intentamos compartir, pero pues el que hace es Dios. El que hace es Dios. Y ahí, la gran obra la hace Dios, pero ¿qué ponemos tú y yo y nosotros? Iniciar, actuar. ¿Con empezar. qué? Con lo que podamos, pero iniciar. No postergues Sí. para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Les mandamos un abrazo entonces, muy grande, ahí les sí dejamos el link. Eso, yo les aquí recordaría abajo que hay un link abajo descripción. por si quieren agendar con un miembro de nuestro equipo, ahí les contaríamos bien cómo es el programa. Si no, igual, vean videos, Y lean seguiremos buenos buscando libros. No, ayudarles eso sí, en no todo lo que podamos. en internet hay muchas cosas, no busquen cualquier cosa, por favor, que las malas fuentes hacen mucho daño. Yo preferiría no estudiar que estudiar mal. Entonces, busquen buenas fuentes y en lo que podamos ayudarles con todo el cariño. Una alegría muy grande haber compartido. En YouTube, en Spotify, aquí estamos. Acuérdense, si quieren agendar, el link está aquí en la descripción del video. Le mandamos un abrazo gigantesco. Gracias por darnos de su tiempo. Y bueno, que con la ayuda de Dios todos vayamos este proceso para ir logrando esa felicidad que todos anhelamos, ustedes y nosotros. Un abrazo muy grande.